Bueno, si quieres, así lo presento. Así. ¿Ya? Es que ese es el que yo le mandé, pero el que hizo este niño. Bueno, está bien. A ver, muchachos, pues buenas tardes. Espero que hayan tenido una buena estancia en la biblioteca. ¿Qué les pareció la biblioteca? ¿Verdad? Hermosa, ¿verdad? Con muchas cosas. Bueno, nosotros no pudimos ir, todo el equipo, porque estuvimos acordando nuestro trabajo de investigación y las actividades que siguen en el equipo de investigación. Y como tenemos próximamente un seminario que se va a llevar a cabo en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en el mes de febrero estábamos poniéndonos de acuerdo en las tareas que vamos a llevar al seminario. Por eso nos tuvimos que quedar, pero mis compañeras sí querían ir, pero pues no se puede todo, ¿verdad? La próxima vez que vengan a Guadalajara sí van a poder ir. Bueno, quiero presentarles al maestro Pedro Díaz. El maestro Pedro Díaz, bueno, antes que nada es un buen amigo, es un buen gestor, es un buen académico que yo reconozco. Yo trabajé con él muchos años, fue mi jefe, fue mi maestro, en ese sentido en la dirección, en el Ministerio de Educación para ustedes, en la Secretaría de Educación para nosotros. Quiero decirles que el maestro Pedro, es de los pocos directivos que trabajan en el Ministerio de Educación que tienen una formación de profesor, porque regularmente los que tienen los cargos, altos mandos, o sea, el maestro Pedro fue subsecretario de Educación, entonces es el segundo del secretario general, pues de la máxima autoridad del Estado, y entonces pues es de las pocas personas que tienen esa formación, pero que ha sido congruente porque sabe de la práctica, ha estado como profesor, ha estado en la gestión, se ha formado en eso y bueno, planteamiento de políticas. Entonces, pues yo le agradezco mucho que esté con nosotros, maestro. No vive aquí, vive fuera de la ciudad. Entonces, también ese es un mérito que se haya venido, viene manejando, o sea, para estar con ustedes. Ha estado en Colombia, estuvo en Colombia con los profesores en el programa de especialización, ha estado aquí varias veces con nosotros y bueno, el profesor tiene una formación académica, es maestro de primaria, que se formó en una escuela rural como profesor normalista, fue egresado de la licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una maestría en educación con intervención en la práctica educativa por el Centro de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación. Cuenta también con un diplomado de gestión y políticas públicas por la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un diplomado en introducción de ambientes virtuales de aprendizaje por la Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con una experiencia laboral desde muchos años, desde el año, ¿qué será? Desde el año 80, de los 80s. No, desde el año 80, desde los 80, como profesor de primaria, como director de primaria, como supervisor. Entonces fue escalando en todos los niveles de gestión, desde de ser profesor de primaria en adelante, pues todos los ha tenido hasta llegar por méritos académicos y también por su capacidad de gestión a ser viceministro de Educación. Bueno, pues él nos va a apoyar el día de hoy con una charla que yo le he pedido, y le he pedido especialmente esa charla, quiero decirles que la preparo especialmente para ustedes. Yo le pedí esa charla porque yo considero que es muy importante que ustedes conozcan cómo está organizado y qué políticas tenemos en este momento de las políticas de educación básica. Yo le propuse eso, pero él se puso un reto más. Me dijo, voy a presentar una reflexión durante 25 años, entonces nos va a presentar qué cambios o situaciones se han presentado en la educación básica y hacia dónde vamos. Entonces, pues yo le agradezco, maestro Pedro, muchas gracias por el cariño, gracias por siempre estar con nosotros, y bueno, les pido que por favor, si lo recibimos con un aplauso y empezamos. Bueno, quiero decirle, maestro Pedro, que son las personas que están aquí presentes, son estudiantes del programa de doctorado en educación de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Tenemos aquí también a nuestra coordinadora del programa de doctorado, que es la doctora Claudia Vélez. Está el doctor Jorge, que también viene de la universidad, pero varias universidades, y también trabaja en el Ministerio de Educación y es consultor. Y también hay otros compañeros de la Universidad de Guadalajara que trabajan aquí. Aquí tenemos tres compañeros, y acá está otra compañera, Guillermina, que también trabaja aquí en la Universidad de Guadalajara. Y también hay compañeras
de la Universidad Pedagógica de Guanajuato. Muy bien. Entonces, que aquí están, que somos miembros del equipo de investigación, ¿no? Muchas gracias. Todos suyos, maestro. Muy amable. Todos suyos. Muchas gracias. Sí, me recorro un poquito para Sí, acá. sí, para- todo adelante, adelante. Bueno, algunas veces he platicado que cada 15 de mayo me gusta ver una película que se llama Simitrio. Simitrio es una historia, no es de la vida real, pero ahí la historia se desarrolla en un pueblo rural y en una escuela rural con un maestro unitario, le llamamos, es decir, un maestro para todos. Él se queda ciego. Es una historia interesante y conmovedora, por cierto. Y en una de las escenas finales, a él le van a entregar su medalla al mérito y él humildemente dice que él no merece esa medalla porque él es solamente un humilde maestro rural. Disculpa, no me están escuchando. Y entonces, yo siempre que me presentan, yo digo eso, que soy un humilde maestro rural también. Y bueno, son 25 años, pero platicados quizás en unos 40 o 45 minutos para que no nos vayamos más tiempo. Bueno, yo propuse que habláramos de las políticas públicas de los últimos 25 años en educación. ¿Está la punta del botón aquí? No, yo, si gustan, yo lo soy porque estarán de acuerdo conmigo en que cuando se piensa en el impulso de una política pública en educación, se está pensando en cómo mejoramos el aprendizaje de los alumnos. Si no, entonces había que repensar esas políticas públicas. Bueno, yo pienso y me adelanto en una de mis posibles conclusiones es que todavía después de muchos años estamos queriendo encontrar el camino. De tal suerte pues que en esta diapositiva ustedes verán que en los últimos 25 años hemos tenido intentos diversos por encontrar la ruta que nos permita mejorar el aprendizaje de los alumnos en educación básica en México. Inicio con los fines de la educación, y es un extracto del artículo 3º constitucional en donde se habla de la aspiración que tenemos como Estado con relación a lo que sus ciudadanos tendrían que tener como parte de su formación. Y esa tendría en este párrafo que la educación tendería a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Me gusta mucho este párrafo porque retrataría lo que idealmente querríamos en cada ciudadano mexicano y creo que cabría en muchos de los países del mundo. Recientemente se hizo un agregado, una adición a la Constitución, en el artículo 3º, para modificar la educación obligatoria. Hasta antes de esta modificación, la educación básica era la educación obligatoria, la que correspondía al preescolar, a la primaria y a la secundaria. Hay en Colombia alguna variación en relación con los años y lo que es la educación básica allá. Con nosotros aquí implica 3 años de preescolar, de 3 años de edad a los 5 o 6 años. La educación primaria, que es de los 5 o 6 años a los 11 o 12 años, y la educación secundaria de los 11, 12, 14 o 15 años. Y ahora con la
con la obligatoriedad de la educación media superior. Esa se extiende desde los 15 a los 18 años o 14 a 17 años. Y hablo de eso porque los ciclos escolares aquí con nosotros implican 2 años. Inician a finales del mes de agosto y concluyen ahí por mitad del mes de julio del siguiente año. Entonces algunos niños, todos los niños ingresan cumpliendo los 3 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces algunos, por los ciclos escolares, hace que egresen a los 12 años o 11 años de la escuela primaria, a los 14 o 15 de la educación secundaria. También se agregó una parte en este 2013, que recién hace algunos años pues, se modificó la Constitución para incorporar en la parte constitucional algo que se refiere a la idoneidad de los docentes. Es decir, para ejercer la profesión docente hay que ser idóneos, y en ese sentido, ¿cómo se identifica la idoneidad? A través de una evaluación previo al ingreso al servicio docente. Y durante su ejercicio de la profesión, de acuerdo a la ley, se someterá a evaluaciones periódicas de cada 4 años para identificar su idoneidad. Tomé esta cita del secretario no me sincronicé con mi apuntador, perdón, espero ya no se me pase. Tomé esa cita del secretario de Educación Pública en México. Él habla de que somos uno de los 5 sistemas más grandes del mundo. Y yo digo que no nada más grandes, sino complejos. Somos un sistema educativo complejo, ciertamente. Esos son nuestros números. Aquí en México, no sé en Colombia, pero en México somos muy dados a los dichos y creencias populares. Y en México se afirma todavía, yo me encuentro sus comentarios en el medio rural, que hablan de que en México por cada hombre le tocan 7 mujeres. Bueno, las cifras que nos dicen aquí es que no hay tal. Somos en el sistema educativo casi los mismos, 18 millones, alrededor de 18 millones. Entonces pues habría que presentarles esta estadística como para decirles que no hay razón para tal afirmación. La presento porque ya desde aquí son cifras del 2015 a 2016. Les comenté que la educación obligatoria empieza en el preescolar a los 3 años de edad. Y son 3 años de educación preescolar, 3 años en la educación secundaria y 6 años en la educación primaria. Si hiciéramos una suma o división simple, una operación matemática simple, diríamos que deberíamos de tener la mitad de 14 millones, tanto en preescolar como en secundaria. Y allí hay unas cifras que nos dicen que algo está ocurriendo. Entonces, si son 3 años con excepción de la educación primaria, que es el tramo mayor, debería de haber esa proporción, y ya desde ahí ustedes empezarán a notar que no la hay. Y la otra parte que la hace muy compleja es que prácticamente el Estado absorbe el gasto educativo. Si ustedes se fijan, en la participación del sector privado está en una esquinita, y habla que en preescolar a nivel nacional la participación del sector privado es del 16%, en primaria cerca del 10%, lo mismo que en secundaria. Esas cifras varían conforme las entidades federativas. Por ejemplo, aquí en Jalisco el preescolar particular o el de sostenimiento privado alcanza casi el 30%, y en secundaria es del 7 u 8%. Entonces varía conforme la entidad federativa, pero en términos generales esa es la proporción. Entonces, el gasto que significa un sistema educativo tan grande y de sostenimiento casi público, entonces cada esfuerzo que se hace, se imaginan el costo que este tiene. Bueno, comentaba al principio que si los resultados no se reflejan en los alumnos, en su aprendizaje, en su permanencia, entonces había que pensar o repensar las políticas públicas. Entonces arrancamos
con esta breve historia que la pongo desde el 91, y ahí encontramos que en el 91, en secundaria, que era la culminación de la educación básica, el 26% de los alumnos reprobaban, o desertaban o abandonaban su educación en secundaria. El 8.8% se nos iba. Es decir, que en los 3 años de educación secundaria, una cuarta parte de los alumnos abandonaban la escuela. Habíamos pasado una década muy difícil, la década de los 80, algunos la han llamado la década perdida, de profundos problemas económicos en el país. Inflación, revisión de salarios, a veces hasta 2 o 3 ocasiones durante un año. Y eso hizo que en educación, las escuelas normales, que en ese entonces eran las únicas formadoras de docentes, estuvieron sus aulas desiertas. Y quienes egresaban de las escuelas normales para ingresar a las filas del magisterio, lo pensaban 2 o 3 veces. Muchos decidían emplearse en otra cosa que ser maestros. Los salarios eran muy bajos, y entonces se tuvo que habilitar en esa época, en esa década, bachilleres para atender alumnos, o bien cambiar escuelas o grupos del turno matutino al turno vespertino, donde había la posibilidad para que maestros del turno matutino cubrieran también en el turno vespertino. En esa época muchísimos maestros, una gran proporción, alcanzó algo que se le llama aquí en México la doble plaza, es decir, trabajar mañana y tarde. Y una muy fuerte presencia central, es decir, todo estaba y todo se decidía en la Ciudad de México. Así es de que cualquier cosa, cualquier asunto, los maestros tendrían que ir hasta la Ciudad de México y de cualquier parte de la República para atender asuntos. Uno de esos fue muy difícil, que fue el de los pagos al magisterio. Retrasos de años, y eso obligó a que se pensara en hacer una modificación en la política de la administración de la educación, y entonces se acuerda en el 92 de organizar el sistema educativo, y entonces se decide transferir la administración de los servicios educativos a las entidades a través de un acuerdo que se le denominó para la modernización de la educación básica y normal. No nada más implicaba en este caso la transferencia de la administración, sino que también la emisión de una ley que desde entonces se llama la Ley General de Educación, y que implicaba también una reforma al currículo. Se pasó en la educación básica de la enseñanza por áreas a las de asignatura. Y también, como les platiqué, que desde los 80 tuvimos una fuerte debilidad en el magisterio, entonces se pensó en cómo revalorar la función del magisterio. Y se inició un programa que se le denominó carrera magisterial. Este programa de carrera magisterial implicaba que cada maestro no necesitaba ascender a director, a supervisor, para poder ganar un poco más, sino que era un crecimiento de carácter horizontal. ¿Cómo era esto? Era a través también de una evaluación. Dependiendo de dónde prestara sus servicios, podía avanzar de una le llamaban literales, A, B, C, D y E, dependiendo de dónde trabajara. Por ejemplo, si trabajaba en el medio rural, cada 2 años podía concursar para un nuevo ascenso horizontal. Y si trabajaba en el medio urbano, cada 3 años. Implicó para las entidades una modificación a su administración. No estaban diseñados para atender un sistema educativo tan complejo. Sin embargo, bueno, se asumió la responsabilidad, y eso implicó también una serie de ajustes en las entidades, porque, bueno, al paralelo de lo que el sistema educativo federal administraba, también en algunos estados se fundó y creció un sistema paralelo de educación sostenido por los gobiernos de los estados. Cuando nos asumimos o cuando nos integramos, entonces se encuentran que hay diferencias, valga la redundancia,
en diferencias de todo tipo, diferencias salariales, de compatibilidad de empleos, una serie de cuestiones, de jornadas laborales. Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo para armonizar y para buscar la manera de cómo se homologaban unos sistemas y otros. Era curioso porque no nada más implicaba este ajuste, sino que eran dentro de la misma entidad culturas diferentes. Yo recuerdo que en las primeras reuniones de trabajo que se hacían con la estructura directiva, por ejemplo, de supervisores, de un ala se sentaban los que habían sido transferidos y de otra ala se sentaban los que eran de sostenimiento estatal. Y aunque nos hermanaban los mismos planes y programas de estudio, porque esos siempre han sido nacionales, de todas maneras las características o culturas eran muy interesantes. Entonces, esta fue en el 92 la política pública: descentralizar la administración de la educación de las entidades, fortalecer el federalismo principalmente. Viene un nuevo periodo de gobierno, que eso es en 1994, y paso en blanco esta parte porque en este periodo de gobierno se siguió la política pública que se había iniciado en el 92. ¿Por qué razón? Bueno, el secretario de Educación Pública, cuando se impulsa el Acuerdo Nacional, es el presidente de la República. Entonces hay continuidad. Viene un nuevo periodo en el 2000-2006 y entonces hace un compromiso que se le denominó Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Y ahí también se pensó en transformar de nueva cuenta el sistema educativo nacional. Y se dijo que era una vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad, contar con un sistema educativo nacional de calidad que permitiera, entre otras cosas, a los niños y las niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar los más altos estándares de aprendizaje, reconocer los enfoques centrados en el aprendizaje y en la enseñanza. Aquí se hablaba de dos aspectos, el aprendizaje y la enseñanza, que incidían en que el alumno aprendiera a aprender para la vida y a lo largo de la vida. Ustedes ya habrán escuchado de estos pilares, ¿no? Bien, en este compromiso nos incluimos como sociedad todos, las universidades, el sindicato, los padres de familia, los intelectuales, en fin, todos. Ahí empezó un proceso que tenía como característica principal impulsar una reforma y tener como modelo el modelo de competencias. Y en el 2004 se publica el programa de estudios para educación preescolar, y 2 años después el de educación secundaria. El de educación primaria, que es el más grande, se quedó en espera. Al mismo tiempo se empieza un proceso de evaluación de los aprendizajes. Ya no nada más nos quedamos en los indicadores educativos de reprobación, abandono escolar o eficiencia terminal o absorción, sino que migramos a una forma diferente, es decir, a evaluar los aprendizajes de los alumnos. Tenían algunos criterios especiales o interesantes. Bueno, por escrito se oía bien: estimular la participación de los padres de familia al identificar los avances de sus hijos. También en este caso se proporcionaba elementos porque los resultados se daban por alumno, para que los maestros tuvieran elementos y para incorporar o tomarlos en cuenta en la planificación de su trabajo en el aula. Y bueno, también atendía la rendición de cuentas, es decir, pero el fin principal interesante era, se suponía que se proporcionaba al Estado, se proporcionaba a las instituciones educativas de información valiosa para emprender procesos de profesionalización de los docentes, es decir, información que serviría para la capacitación o la actualización de los maestros. Esos fueron nuestros primeros resultados en educación primaria,
alumnos en bueno y en excelente, es decir, había 4 niveles, el insuficiente, el elemental, el bueno y el excelente. Y en español no llegábamos al 20% de alumnos en bueno y en excelente, y en matemáticas pasábamos un poquito del 20% de alumnos en bueno y en excelente. Pero en secundaria, si se fijan, una caída muy estrepitosa, ¿no? En español el 15%, pasado el 14%, y en matemáticas rayando el 4% de alumnos en bueno y en excelente. Así se arrancó. Bueno, viene un nuevo periodo de gobierno, es el 2006-2012, y entonces aquí 2 años después se suscribe un acuerdo que se le denominó Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Qué se pretendía? Una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias, también igual que la propuesta anterior. Es decir, hasta aquí podían ustedes pensar, pues sí, y efectivamente aciertan. Pareciera que cada 6 años reinventamos nuestro sistema educativo o reinventamos a nuestro país, ¿no? Y esto, ¿cómo se lograría? Bueno, mediante la reforma de los enfoques, a las asignaturas, a los contenidos y a la incorporación de la enseñanza del inglés desde el nivel de preescolar. Se sigue hablando de eso. También la profesionalización de los maestros, pero no nada más de ellos, se hablaba también de las autoridades educativas. Y también evaluar para mejorar, es decir, ya se empezaba a hablar en esos años de la evaluación a los docentes que tantos detalles ha generado. Y era también para elevar la calidad de la educación y también como una rendición de cuentas. Otros compromisos de esta misma alianza eran modernizar los centros escolares en infraestructura y equipamiento, ampliar su gestión y la participación social. Esto viene desde 1993 en la Ley General de Educación, la participación social en la educación, algo que nunca ha podido ser en la práctica. Habrá ejemplos, pero la generalidad no ha sido posible. Y también de un mejoramiento y bienestar y desarrollo integral de los niños y los jóvenes, porque se habló en aspectos donde se incluirían las áreas de salud, alimentación, nutrición, para que los niños lograran lo que se proponía esta alianza. Entonces el objetivo fue hacer una reforma integral de la educación básica, y se empezó a hablar en este caso de las competencias para la vida, un perfil de egreso, aprendizajes esperados en los programas de estudio y el establecimiento de estándares curriculares de desempeño y de gestión. Esto implicaba o requería dar nuevos atributos a la Escuela de Educación Básica, favorecer la inclusión, alinear los procesos referidos a la alta especialización de los docentes en servicio, un sistema de asesoría académica a la escuela, desarrollo de materiales educativas y transformar la práctica docente teniendo como centro al alumno, para transitar del énfasis de la enseñanza al énfasis en el aprendizaje. Y entonces se establece un nuevo plan y programa de estudio en el 2011 que yo digo que nació muerto. Nació muerto porque viene una transición enseguida que luego lo voy a comentar. En esa se definen las competencias para la vida, el perfil de egreso y los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. El mapa curricular se representa por espacios organizados en 4 campos de formación: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. Cuando yo escucho hablar de otros sistemas educativos en otros países, mentalmente empiezo a contrastar con el mío, ¿no? Encuentro algunas diferencias, encuentro algunas coincidencias, bueno, algunas somos muy parecidos. Y se dividió la educación básica en 4 periodos, en donde se establecieron estándares curriculares, en donde se determinaba qué cosas tendría que el alumno lograr al término de cada uno de los periodos, es decir, qué en lenguaje y comunicación, qué en matemáticas,
al término de la educación preescolar, al término del tercero de primaria, al término de sexto de primaria y al término del tercero de secundaria. Pues bueno, partimos de 1991 y entonces les platicaba que en educación secundaria, al término de la educación secundaria, a nivel nacional, en el 91 había el 26.5% de reprobación. En el 2012, 14.5%, es decir, 12 puntos porcentuales, más o menos, se bajó, ¿sí? Y pasamos varias reformas. En la deserción o el abandono escolar, se manejaba mucho la deserción y entonces se migró a un nuevo concepto como abandono, porque se dice que la deserción es un acto voluntario y que los niños a esa edad no son capaces de determinar o de decidir por sí mismos salir, sino entonces no desertan. Entonces abandonaron en el 2001, perdón, en el 91, dijimos que teníamos el 8.8%, al 2012, 3 puntos porcentuales menos. No digo si es bueno, si es malo, cada quien estará sacando sus propias conclusiones. Después de 6 años o 7 años de aplicado la evaluación a los alumnos, ya no como los indicadores que vimos ahorita, sino ya la evaluación que les platicaba, entonces encontramos algunos avances. Eso es en matemáticas en primaria y en secundaria, porque nada más se aplicaba en primaria y en secundaria, del tercero de primaria a sexto de primaria y 3 años de educación secundaria. Entonces encontramos que hubo un avance en la educación primaria de 26.4% en los alumnos que lograban bueno y excelente. Y en secundaria, esto es en matemáticas, 15 puntos porcentuales fue el avance en 6 años. Esto debería de leerse un poco entre comillas, porque ocurrieron muchas cosas en este tipo de evaluaciones. Durante el proceso se decidió que a los maestros se les premiaría económicamente según sus resultados. Pero también, pues entiendo que políticamente cada estado querría verse bien. Recuerdo algunas ocasiones en algunas reuniones nacionales que algunos decían, oh, habías de ver, como se está grabando, no voy a decir nombres de estados, pero habías de ver lo que ocurre en X estado, o en X parte del país. Y nosotros veíamos cómo algunas entidades crecían en sus porcentajes. Yo trabajaba aquí en Jalisco, y como ya lo mencionó la doctora Marta, y pues nuestros resultados aquí en Jalisco buenos no eran. Es decir, empezamos muy bien, empezamos en los primeros lugares de español y matemáticas y luego gradualmente fuimos descendiendo. ¿Qué cuidamos? Cuidamos la pulcritud en el examen, la honestidad, la transparencia, aunque nos fuera como nos fuera. Lo que queríamos encontrar era datos que nos permitieran qué hacer. Y fuimos descendiendo. Todavía seguimos descendiendo en el estado, todavía en estos momentos con otro tipo de evaluación, seguimos en la tabla abajo, pero desde entonces cuidábamos esa parte, que el examen la evaluación en este caso diera información real, que permitiera intervenir, y no una simulación. No con eso les quiero decir que todo era exactamente así. Nos encontrábamos casos, por ejemplo, pues teníamos de los más bajos niveles de copiado, porque la evaluación daba información en ese sentido, y aún así, pues, ¿qué les diré? En primarias, que era el mayor problema, andábamos alrededor de 2 o 3% de copiado, mientras que en secundaria era menos del punto. Así es de que ocurrieron varias cosas. Por eso
Bueno, yo veo estos números con reserva a nivel nacional y si se fijan en español, por ejemplo, en primaria se tuvo un avance de 15.2% en los 7 años y en secundaria en español en el último ciclo escolar hubo un descenso del ciclo y medio anterior, pero también tuvieron un avance de 5 puntos porcentuales. Bueno, viene un nuevo periodo de gobierno, que es el 2012-2018. En ese periodo estamos. Esa misma información que les acabo de comentar, la actual administración la retoma y dice, bueno, a ver, hubo reformas pedagógicas en 1972, en 1993 y a partir del 2008, que culminó en el 2011 con la publicación de plan y programas de estudio. En todos esos años encontramos como un referente que enlace nos dice que el 80% de los estudiantes de secundaria, al terminar la secundaria, se encuentran en niveles de insuficiencia o elemental y que las escuelas están dispersas y agobiadas. Sirven para todo, para los programas municipales, estatales, nacionales, campañas de vacunaciones, etcétera, etcétera. Concursos, los que se les ocurran. Y además, una desprofesionalización docente. Después de un cúmulo de cursos de actualización, porque los maestros para la carrera magisterial estaban obligados a asistir a cursos de actualización. Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Desde donde yo observaba y veía, creo que hay una constante entre nosotros los docentes, no digo que en todos, pero una parte interesante, no sé cómo ocurre allá en Colombia. Pero por ejemplo, aquí somos muy dados, hay una proporción respetable, que cuando se trata de inscribirnos a cursos, no nos inscribimos en aquellas áreas en donde sentimos o tenemos mayores áreas de oportunidad. No nos gusta mostrarnos a los demás que tenemos esas debilidades. Nos gusta estar en donde nos sentimos más cómodos. Por ejemplo, bueno, se evalúa español y matemáticas. Y la lógica nos diría que entonces todos los maestros estarían en los cursos de español y de matemáticas, porque es lo que se evalúa a los alumnos. Y no. Había cursos, por ejemplo, de convivencia escolar, de las relaciones y la comunicación entre las personas, cosas así, y la mayor parte de los maestros nos inscribíamos en esos cursos, no en los de matemáticas o de español. Perdón, me quedé. Díganme, por favor. Sigan esto. Perdón. Y entonces, como tenemos esos resultados, viene una reforma educativa en la que se busca, bueno, tiene este carácter de ser de calidad, inclusiva y de equidad. La calidad entendida como la eficacia en el aprendizaje, la inclusión como una escuela que da cabida a los diferentes y la equidad, un aprendizaje para todos. Y se dijo que en el 2013 la rectoría del Estado sería en las normas y las reglas que el Estado recuperaría la política del personal. ¿Y por qué dice esto? Porque hasta antes de esta reforma, con algunos ejemplos que no estaban en esta parte, en lo general la ley decía que las plazas de última categoría, el 50% las propondría libremente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que bastaba con que los docentes o las personas que propusiera cumplieran con el perfil académico que se requería. Y entonces con esto el Estado retomó la política de personal. Y también la rectoría tendría que ver con el desarrollo profesional del docente, impulsaría la autonomía de gestión escolar. Y
Por lo tanto, con la aplicación de esas características de reforma, entonces lo que se busca es que haya egresados capaces de desempeñarse como ciudadanos de una ciudad democrática, escuelas ya no dispersas y que sirvan para todos, sino unas escuelas concentradas en el logro de los aprendizajes, y maestros profesionales orgullosos de ser docentes. Estas son expresiones de la Secretaría de Educación Pública cuando presentó la reforma. E hizo un calendario entre el 2015 y 2016, entonces había una rectoría del Estado sobre normas y reglas, recuperación de la política de personal, desarrollo profesional y una reforma al modelo educativo. Quedaría, bueno, como consecuencia que el currículo nacional se centrara en los fines en los que todo mexicano debe saber hacer y valorar. Y las autoridades educativas locales y las escuelas se enriquecerán con contenidos de acuerdo con sus realidades y contextos diversos, y habrá una formación docente centrada en la escuela. Es decir, hay un cambio de discurso. Y ustedes recuerdan, en la última de las reformas se habló de centrado en el aprendizaje de los alumnos. Ahora se habla centrada en la escuela. Y entonces las herramientas con las que iba a contar esta reforma para el servicio profesional docente serían normas profesionales de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, una evaluación de desempeño y también para la promoción, y un servicio de asistencia técnica a la escuela. Bueno, les platico enseguida de esto. ¿Cuáles son las acciones que se han venido dando en relación con la reforma? En la práctica, en las escuelas, hemos tenido, en principio, que funcionan los consejos técnicos escolares. Se les dio un día de cada mes para reunirse en colectivo, hacer un diagnóstico de la situación de la escuela y proponer acciones para la mejora de esas áreas de oportunidad detectadas. Se expide la Ley General de Servicio Profesional Docente. Hay una primera notificación para evaluación del desempeño en el 2015, también para el ingreso al servicio profesional docente. Se emiten convocatorias para asesores técnico-pedagógicos, lo mismo que para tutores, porque se dice que a partir de esta reforma los maestros de nuevo ingreso recibirán una tutoría de 2 años, es en primera ocasión. Y se emiten convocatorias para ascenso por promoción a puestos directivos. Hay una segunda etapa de evaluación al desempeño y es voluntaria. Es decir, la primera etapa trajo como consecuencia mucha información. Fue en cierta manera traumática. Fue sorpresiva para muchos. La ley habla de que a los docentes que van a ser evaluados se les notificará con 3 meses de anticipación. En esa ocasión fueron notificados prácticamente al mismo tiempo que se les empezaba a evaluar. Entonces, por esa razón se hizo una pausa y en el 2016 solo fue una convocatoria voluntaria. Se publica el nuevo modelo educativo. Hay una tercera etapa de evaluación del desempeño en este año. Se publican los lineamientos para el sistema de asistencia técnica a la escuela, el nuevo modelo educativo también, y se publican recientemente el plan y programa de estudio que serán vigentes a partir del siguiente año. El nuevo modelo educativo está planteado en 5 grandes ejes. Tiene un planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente, la inclusión y la equidad, y la gobernanza del sistema educativo. Son los 5 ejes sobre los que está sustentado el modelo educativo actual. El planteamiento curricular, en él se plasma un perfil de egreso, lo mismo que en los planes en el plan del 2011. Nada más que en este caso se agrega y se habla de una progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato. Antes solamente era la educación básica. Tiene un enfoque humanístico, se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, se dice que hay una reducción en los aprendizajes esperados durante la educación obligatoria. También
Adicional a los campos de la formación académica se agrega el desarrollo de las habilidades socioemocionales, eso es interesante, y se otorgan a las escuelas un margen inédito de autonomía curricular, es decir, a las escuelas, por ejemplo, les manejo lo de una escuela primaria. Una escuela primaria con turno regular son de 20 horas a la semana. Con la nueva autonomía, a la escuela se le dan 2 horas y media para que la escuela decida qué hacer con ese tiempo. ¿Qué hacer con ese tiempo? Tampoco es tan libre, es decir, puedes hacer y le dan una serie de opciones, entre otras, la profundización o mejoramiento del aspecto académico, es decir, pueden definir que esas 2 horas y media la aprovecharán para mejorar la comprensión de la lectura, o la escritura, o las matemáticas, por ejemplo. Y bueno, se trabaja en un marco curricular común en la educación media superior, lo que es el bachillerato, y también se busca que se concentren en los contenidos en el desarrollo de aprendizajes clave. En la escuela al centro se plantea que la escuela unidad básica de organización del sistema educativo, una mayor autonomía de gestión con más capacidades, facultades y recursos. ¿En qué sentido? Bueno, para que tenga unas plantillas de maestros y directivos fortalecidas. Esa parte todavía nos queda un poquito decir qué es exactamente. Liderazgo directivo, trabajo colegiado, menor carga administrativa. Bueno, eso lo tengo escuchando ya casi 30 años. Infraestructura digna, acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, conectividad, un presupuesto propio, asistencia técnico-pedagógica de calidad y mayor participación de los padres de familia y madres de familia. A mí si me preguntan que estoy de acuerdo en esto, yo digo que claro que sí. Claro que estoy de acuerdo. En la formación docente se concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes y se plantea el servicio profesional docente como un sistema de desarrollo profesional docente basado en el mérito, con procesos de evaluación que permiten ofrecer una formación continua, pertinente y de calidad. En relación con la inclusión y la equidad, bueno, se habla de un conjunto de cuestiones que permitan eliminar barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes. Y se habla también de que la inclusión y la equidad deben ser principios básicos y debe haber medidas compensatorias para aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en lo que se refiere a la gobernanza del sistema educativo, bueno, se habla de una coordinación entre todos los actores políticos, padres de familia, sociedad civil, y se busca la participación y la coordinación entre todos para apoyar al sistema educativo. Bueno, yo hablo aquí de esta parte, ya casi para concluir, en donde le puse los claroscuros. Bueno, de la primera declaración que se hizo hace 4 años respecto de las escuelas dispersas y agobiadas y sirven para todos, y yo la encuentro igual. Si después de 4 años estamos igual. Pienso que sigue la desprofesionalización docente si la entendemos como un proceso sistemático, continuo, que atiende las áreas de oportunidad detectadas en algo. En eso pienso que sería la profesionalización. Sin embargo, también me queda claro que hay una intencionalidad en relación con los consejos técnicos de escuelas, porque ahí se habla del aprendizaje entre pares. Y entonces esa parte todavía queda un poquito en el aire, en el ambiente, porque se supone que los que hicieron su primera evaluación de permanencia, que fue en el 2015, se conoce información, es decir, se sabe cuáles son sus áreas de oportunidad, pero hasta este momento no se les ha dicho y tampoco se les ha comentado dónde y cómo deben inscribirse o para atender esas áreas de oportunidad que ya fueron detectadas. Es muy rápido para juzgar todavía. La primera evaluación que se hizo de un nuevo modelo de evaluación, porque hay que cambiar, es decir, si antes se llamaba enlace, ahora se llame como se llama ahora, planea,
porque todo lo de atrás tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pues al concluir en el 2015 todavía, que fue la última evaluación que dieron a conocer, porque en el 2016 también hubo una evaluación de Planea, pero fue administrada por los propios maestros y no se dio a conocer de manera pública, es decir, solamente a las escuelas sus resultados. Pero en el 2015, pues no nada más el 80%, el 89.4% de los estudiantes se ubicaban en el nivel 1 y 2. Ustedes recordarán que decía que el 80% de los egresados de la educación secundaria están en nivel insuficiente y elemental. Bueno, ahora no se usan niveles insuficiente, elemental, bueno y excelente, están en niveles 1, 2, 3 y 4, tienen un nombre, pero tenemos el 89.4%. La reforma motivó a la jubilación una vez cumplidos los años de servicio necesarios. Conforme lo están cumpliendo, se están yendo. ¿Qué ha traído como consecuencia? Graves problemas para suplirlos. Tenemos escuelas, grupos en las escuelas secundarias o grupos en las escuelas primarias sin maestros. Porque una de las condiciones que habla la ley es que para ser docentes tienen que ser idóneos. Para ser idóneos habrá que hacer una evaluación. Entonces todos aquellos maestros que hicieron la evaluación y que están como no idóneos, no pueden. Y entonces durante meses se nos quedan grupos porque no encontramos quién supla a los maestros que ya se fueron. O que pidieron una licencia por gravidez durante 3 meses, o que estén en proceso de jubilación para cubrirse interinatos. Entonces se ha tenido que recurrir a profesionistas que no se formaron para la docencia, pero que son afines a la docencia. Y con la condición de que esas personas o no hayan hecho la evaluación o habiéndola efectuado resulten idóneos. Entonces es una característica, pienso que no, esta parte no se vio, no se planeó en lo que habría de traer como problemas, porque bueno, he escuchado de algunos que dicen que ahora resulta que con la reforma, bueno, pues entonces un niño puede aprender más sin maestro que con un maestro titulado habiendo sido no idóneo. Esa parte está complicada. Se hizo una convocatoria para que maestros de la misma escuela tutoraran a maestros de nuevo ingreso con el reconocimiento de su labor, es decir, darles un diploma o algo así. Y entonces, pues me imagino que se pensó que los maestros se volcarían en solicitar ser tutores de otros maestros, y no resulta. Hay maestros que cumplieron ya los 2 años de servicio y que jamás recibieron tutoría. Se supone que en cada supervisión escolar habría asesores técnicos para los turnos matutinos y vespertinos, por lo menos en lenguaje y comunicación y en matemáticas. Tampoco hay las suficientes solicitudes para ser asesores técnico-pedagógicos. ¿Cuál fue el resultado de la primera etapa de evaluación? 150,000 maestros convocados, 134,140 maestros se presentaron, de ellos el 14% fue insuficiente, el 37% suficiente y los demás están entre bueno, destacado y excelente. Y los resultados de los alumnos son estos. ¿Y por qué los hago a colación? Porque ya hay quienes se han enfocado a analizar esta parte. Porque se tuvo la sensación de que los resultados de los alumnos eran producto de la mala calidad de sus maestros, podríamos así decirlo, ¿no? A lo mejor suena muy duro, pero eso se apreció, eso se sintió como que los culpables eran los maestros, por eso habría que evaluarlos. Entonces, ¿quiénes dicen que esto tendría que ser proporcional? Es decir, si los alumnos los tenemos en esta proporción, en nivel de insuficiencia, entonces también tendríamos que tener a los maestros en este nivel, y resulta que no. Entonces invita también a pensar que habría que buscar dónde más o dónde encontrar esas cosas que nos están haciendo daño. Bueno, y la otra cuestión que ocurre es que después de evaluados, nada cambia. Los maestros que fueron evaluados siguen haciendo lo mismo que hacían antes de ser evaluados.
Después nada ha cambiado, solo esperan que transcurran los 4 años para volverse a evaluar. Y aquí es donde siento que tendría que ocurrir esa parte que muy posiblemente se tenga pensado, pero que a esas alturas todavía no se sabe. Es decir, con esas áreas de oportunidad, ¿qué ocurriría y cómo se modificaría lo que tendría que modificarse en el aula para que resultaran otros resultados en los aprendizajes de los alumnos? Porque al principio dijimos que si una política pública que se implanta o que se propone no llega hasta los alumnos, entonces habría que pensar la política pública. Yo pienso que sí, que hay que evaluar, pero no así como se está evaluando en este momento. Yo pienso que la evaluación tendría que ser en la práctica, en el aula, la observación, y tendría que ser una evaluación de carácter formativo. Se ha dicho que es formativa. Sin embargo, como tiene la parte de que si no logras la idoneidad, entonces a las 3 oportunidades puedes ser dado, no puedes, eres dado de baja, entonces ahí se encuentra que no es tan formativa. Hay que ayudar a transformarlos, a los maestros hay que ayudarlos a transformar su práctica. Yo encuentro en las aulas que los maestros, sí quieren, pero les faltan elementos. Han recibido muchos cursos. No sé si la parte más complicada en esto es que estamos acostumbrados a que nos digan exactamente qué hacer. Y buscan todavía a esas alturas clases modelo, que no las hay. Y entonces hay una parte ahí que hay que ajustar, y yo creo que en ese sentido la asesoría y el acompañamiento académico sería una opción. Pero la asesoría y el acompañamiento académico entendida como aquella que tiene la posibilidad de ayudar a los maestros a que ellos mismos identifiquen sus propias necesidades de formación, de actualización y de cambio. Es decir, no es decirles, no es darles, porque entonces no nos volvemos profesionales de la educación, sino como técnicos de la educación muy posiblemente, que siguen instrucciones. Y lo que hay que hacer es despertar su capacidad de análisis, de crítica, de innovación, esas cuestiones. No hay tiempos institucionales para la planeación y la reflexión sobre la práctica, es otro de los aspectos que piden los maestros. Es decir, me pides que planifique, dame tiempo para hacerlo. Ellos lo tienen que hacer en fines de semana, como imagino ocurrirá también en otras latitudes. Y yo, para mi gusto, no tendría que haber, es decir, desde mi punto de vista tendría que haber una política de Estado, que no de gobiernos, mucho menos de partidos. Una política de Estado que diera continuidad. Claro que tendrían que ajustarse conforme los procesos o los resultados, y que cada política pública que se implementara tendría que primero pasar por el pilotaje, sus resultados, ajustar, y no importar que nos lleváramos una administración o más, pero encontrar los resultados, hacer los ajustes y luego implementar las políticas y ajustarlas conforme el tiempo. Es decir, yo digo que, bueno, esa la tomé de una persona que ya falleció, pero él decía, no sé si fue de él, pero él decía: tanta continuidad como sea posible y tantos cambios como sean necesarios. Con eso termino mi charla. Bueno, solamente es un contraste, pues, o más bien una oportunidad de contrastar entre lo que se vive y lo que viven ustedes en los ámbitos de su responsabilidad, su trabajo, donde se desempeñan. Entiendo que algunos son y trabajan en las universidades, no hablo de los de aquí, sino de los que nos visitan, pero para llegar a la universidad, bueno, la plataforma fue y sigue siendo la educación básica. Y de lo que ocurre en la educación básica, entonces, tendremos que los resultados que esperamos en los niveles de la universidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo les hablaba en el principio de cómo la contrastación entre la educación primaria, la preescolar y la secundaria, y las modificaciones que hay en los números. No sé en Colombia, pero si nosotros le siguiéramos aquí y hubiera yo puesto luego enseguida lo que sucede en la educación media superior y lo que sigue en la educación superior, ustedes verían que todavía los números se acortarían mucho más. Así es de que, pues muchas gracias por su atención, muy amables.
Ah, sí. Pues frente a al panorama que nos presenta, ¿cuáles han sido esas implicancias técnicas, pero también políticas que ha generado la evaluación? Si se habla de la idoneidad del maestro, o sea, cómo se evalúa, de qué manera, cuál es el proceso que se sigue, Ujú. es decir, de ahí que sigue, ¿sí? Ajá. Bueno, le platico de esta tercera etapa. La evaluación es diferente en razón de la responsabilidad que se tenga. Es decir, una cosa se le pide al docente, otra cosa al directivo, otra cosa al supervisor o al jefe de sector. Aquí tenemos 4 figuras en ese orden. Al docente se le pide un proyecto de enseñanza, la planificación de un proyecto que implique entre 3 a 5 sesiones de un aprendizaje que espera que sus alumnos logren. Esa planificación, además de elaborarla, implica su argumentación a través de preguntas que le llaman evaluativas y también las evidencias que den cuenta de eso que usted argumentó o de que el maestro argumentó y de lo que planificó en su proyecto de enseñanza. Hay un informe de responsabilidades que habla respecto del cumplimiento del docente en relación con la escuela, con el trabajo en colectivo a través de los consejos técnicos escolares, con el trabajo en el aula del docente, y que lo califica o que lo evalúa su inmediato superior. Y en esta ocasión también se decidió que ese mismo instrumento lo respondería el docente. Y la otra parte, es decir, se le llaman etapas. La etapa 1 consiste en el informe de responsabilidades, la etapa 2 en un proyecto de enseñanza y la etapa 3 un examen de conocimientos. Son esas 3 etapas. En un principio se dijo que esto ocurriría en el lapso de 2 meses, septiembre y octubre. Y bueno, se modificó el calendario producto de los terremotos que en el país se dieron y se amplió un mes más. Para los directivos, el informe de responsabilidades, que lo hace también su jefe inmediato superior, pero también él mismo lo responde. Él hace un proyecto de gestión y además de elaborar su proyecto de gestión, que consiste en la elaboración de un diagnóstico previo de cómo se decide por qué trabajar sobre ese proyecto de gestión, es decir, cómo llegó a la conclusión de que eso era lo que había que trabajar, y se terminó el micrófono. y la otra parte es el examen de conocimientos en una tercera etapa. Para el supervisor, por ejemplo, le piden también a él un proyecto de asesoría y acompañamiento a una escuela de las que son de su responsabilidad, y para eso también previamente elabora un diagnóstico, y lo que se evalúa ahí es cómo el Consejo Técnico de Zona decide por qué elige esa escuela, que él lo tiene que decir, el supervisor, en su relatoría, y luego elabora un plan de trabajo para la asesoría y el acompañamiento a esa escuela. Y hay tareas evaluativas también respecto del por qué se eligió que trabajar en eso. En ese sentido, bueno, hay una parte que la Secretaría de Educación determina que se debe tomar en consideración, que es 4 prioridades que tiene el sistema básico de mejora en el país,
que es la mejora de los aprendizajes con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas. Es una de las prioridades del país en educación. La otra es la normalidad mínima, y la normalidad mínima implica varios aspectos, es decir, que los alumnos tengan sus materiales, que los maestros estén a tiempo, que los alumnos no falten, que todo el tiempo se use en actividades de aprendizaje, el uso del tiempo en la escuela, y además que vaya dirigido al fortalecimiento de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. También otra prioridad es los alumnos que tienen bajo aprendizaje, que se les considera como en rezago educativo, y los que abandonan la escuela. Y la otra tiene que ver con la convivencia escolar. Entonces, aquí todos desde el maestro hasta el supervisor, tienen como eje esa parte, es decir, cuál de las cosas, de las prioridades del sistema básico de mejora estás atendiendo con tu proyecto de enseñanza, con tu proyecto de gestión y con tu proyecto de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Y bueno, hay también apartados en relación con tareas evaluativas y la incorporación de las evidencias que den cuenta de lo que uno afirma. Y también, como para todos, un examen de conocimientos, ¿sí? Bueno, para el examen de conocimientos son 4 horas las que te dan para contestar 120 reactivos. El proyecto de asesoría o el proyecto de enseñanza o el proyecto de gestión, ese se puede hacer ahora ya en 3 meses. Eran 2 meses, pero se ampliaron a 3 meses. Y el maestro, el directivo, el supervisor puede ir subiendo a la plataforma conforme vaya terminando cada uno de los aspectos, los puede ir subiendo a la plataforma, de tal suerte que todos tenemos, me incluyo, al 3 de diciembre para terminar la parte que tiene que ver con el proyecto de enseñanza, gestión o de asesoría y acompañamiento. Esa es la segunda etapa, la de los proyectos. La primera etapa es la del informe de responsabilidades profesionales, que estaba planeado se realizara entre el 16 y el 31 de octubre. Ahora es entre el 16 y el 30 de noviembre. Y la evaluación de conocimiento será dada a conocer en algún día, en una fecha, entre el 4 de diciembre, 4 de diciembre y 17 de diciembre. Más o menos en eso consiste la evaluación, en términos generales. Buenas tardes. Le pregunto en qué consiste, usted menciona ahí que uno de los objetivos del último plan fue la profesionalización. Oh. Y por otra parte, pues se nota persiste la desprofesionalización, pero no recuerdo en qué consiste esta profesionalización o desprofesionalización. Porque, y paralelo junto con eso, si han identificado algunas variables de esos resultados que se tienen. Porque muchas de las cosas, yo no soy maestro del sistema, yo enseño en una facultad de medicina, pero un sistema diferente. Pero uno se entera de qué está pasando y yo recuerdo por allá cuando era un niño todavía, de que querían evaluar. La señora era Forero de Sales, me acuerdo. Querían evaluar y había una pelea grande si evaluaban o no, y el sindicato de docentes decía que no. Y yo creo que en este momento todavía en Colombia no se evalúa. ¿Sí? Se evalúa. Sí, pero o sea, sé que hay unos elementos para el ingreso, pero cada cierto tiempo si citan a los docentes y si los citan a todos. Pero hay una cosa que sí he podido ver, o sea, y dentro de esas variables me gustaría saber si han identificado algo entre lo público y lo privado. Porque lo que uno puede ver allí, estuve haciendo un perfil epidemiológico, yo soy epidemiólogo, y entonces se veía eso que usted dice de éxito y excelencia, sí, claro. algo así. Para el departamento de donde nosotros venimos, en las instituciones públicas, es bastante bajo también, el departamento del Valle, lo bueno y excelente es bajísimo. Sin embargo, cuando el ajuste se hace por instituciones públicas y privadas,
Sí, cuando la Secretaría de Educación Pública menciona que hay una desprofesionalización docente, no le explica, es decir, no dice en qué consiste o por qué hay una desprofesionalización. Pero podríamos encontrar que la profesionalización de los docentes existe o se da cuando el profesionista es capaz de transformar, innovar, reflexionar sobre su práctica y mejorarla. Y si esos conceptos estuvieran presentes, entonces se podría pensar que se asume que los docentes no reflexionamos sobre nuestra práctica, que no la innovamos, que no la mejoramos, y que podríamos quedarnos en una parte que le podrían decir como técnico de la educación. Es decir, aquel que solo sigue instrucciones, que solo sigue al pie de la letra, que no pone en juego el contexto cultural, sociocultural, los recursos con los que cuente, los materiales para su práctica. Porque es cierto, estuvimos llenos de cursos, muchísimos cursos, pero de fondo yo encuentro que la práctica sigue siendo la misma antes o después de, sigue siendo la misma, es verdad. O sea, ahí hay mucho por hacer, y creo que en ese sentido sí habría que hacer el esfuerzo, ¿no? de buscar cómo los maestros fueran capaces de ayudarlos, guiarlos para que puedan profesionalizar su práctica. Y la otra parte, bueno, yo creo, y no es mío, pues porque hay muchas afirmaciones en el sentido de por qué los alumnos que provienen de familias económicamente fuertes tienen mejores resultados que aquellos alumnos en donde no tienen esa parte. Bueno, tiene que ver, pienso desde mi punto de vista, con el contexto, porque sí se dan resultados diferentes. Es decir, si hacemos un análisis de lo que ocurre en los particulares con el público, sí hay, en términos generales, un mejor resultado educativo en los alumnos de escuelas particulares que en las escuelas públicas. Sí las hay, no en la generalidad, pero sí los hay en términos generales. Y yo creo que en esta parte pues, tiene que ver con el contexto, ¿no? Y con los materiales y con los recursos con que cuentan los alumnos que acuden a escuelas particulares frente a aquellos que acuden a las escuelas públicas, donde lo que tienen regularmente en el país, todas las escuelas son sus libros de texto, que son gratuitos, hasta la educación secundaria. Cuentan también con con bibliotecas de aula y de escuela. El internet difícilmente, cuando los niños que tienen o que estudian en colegios particulares, una buena proporción lo tiene, donde los padres de familia tienen una profesión o alta escolaridad frente a los que van a la escuela pública en donde no. Es decir, hay varios factores que influyen en ese proceso. Y algo que yo he encontrado también, algo que esta parte de la reforma creo que no corrige o no toma en cuenta, es que hablando de la equidad en las escuelas públicas, tendría que buscarse la manera de cómo los mejores maestros fueran. Es decir, si entendemos como mejores maestros son los que obtienen mejor puntaje en las evaluaciones, eso está, pero bueno, es que otra manera cómo se encuentra, pero vamos a decirlo así. Se hace un censo de los maestros que hacen examen o evaluación para incorporarse al servicio profesional docente. Entonces, el primer lugar tiene la posibilidad de elegir, y no elige irse a la montaña, a la sierra, no elige irse allá. Allá van aquellos o que no hicieron la evaluación o que obtuvieron los últimos puntajes, y no se crea algo, hablando de la equidad, porque hablaba de la vulnerabilidad y de crear condiciones para atenderlos. Entonces, que una de las cosas que tendrían que crearse es cómo incentivar a esos mejores resultados
por lo menos para empezar, cómo incentivarlos para que se fueran allá, donde más necesitan y donde se dan los más bajos resultados educativos. Entonces, pues, son cuestiones que se tienen que ir valorando, corrigiendo, bueno, no sé, aquí todavía estamos en duda, ¿qué va a ocurrir el siguiente año? ¿Qué va a ocurrir el siguiente año? El siguiente año tenemos elecciones. ¿Qué va a pasar con la reforma? ¿La van a continuar o no? ¿O qué de ella sí o qué de ella no? Estamos en duda. Y bueno, son cuestiones pues que tendrán que revisarse, ¿no? Pero ahí está la incertidumbre todavía. Bueno, si ustedes le preguntaran a una buena proporción, no les podía decir qué tan buena proporción, pero qué proporción de maestros estarían deseosos de que no se continuara con la actual reforma, es alta la proporción. Es más, los maestros no le encuentran diferencias entre los programas de estudio del 2011 de fondo con los programas de estudio que se acaban de publicar. Es que dicen que es lo mismo, dicho de una manera diferente, que no hay un nuevo modelo educativo como tal, que lo que se trataba solamente era de una reforma de carácter laboral. Así lo afirman, porque la evaluación se trata o le asumen como que es eso, ¿no? Es una reforma de carácter laboral que se asume con otras condiciones de carácter político que, bueno, no son para comentarse aquí. Pero bueno, yo encuentro pues así para concluir que que los contextos tienen mucho que ver en ese sentido con relación a lo que los niños que estudian en colegios particulares obtienen como resultados mejores que los que están en escuelas públicas. ¿Alguna más? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pertenezco al sector público de la educación, específicamente a la educación básica y media. Y he tomado pues algunos apuntes que me han llamado mucho la atención, en especial por la serie de coincidencias que encuentro yo entre los dos sistemas educativos. Es casi que unificado. Difiere de pronto en fechas, en tiempos, pero casi que se repiten las mismas tendencias en los últimos 25 años. Nosotros en Colombia, digamos que hicimos una reforma estructural de nuestro sistema, empezando desde la Constitución Política en el año 1991 y en el año 1994 que se expide la Ley General de Educación, que todavía está vigente en este momento. Entonces coincidimos casi hasta las mismas fechas. Ahora, cuando usted hizo la lectura, la redacción de los fines de la educación, inmediatamente yo me fui y revisé porque me llamó la atención de que coincidimos hasta los mismos fines. ¿Sí? Me voy a leer específicamente uno rápidamente, que fue el que más me llamó la atención. Dice: fines de la educación, la formación y el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. En el año 98 en Colombia es como un punto de corte donde el Ministerio de Educación expide los lineamientos de trabajo de la educación y ingresa el sistema por competencias. Entonces, año 1998. Y a partir de ahí se dan una serie de reformas que coinciden también con las reformas aquí en México, por ejemplo, la expedición de los estándares básicos de competencia que se dan en el año 2003, el Estatuto de Profesionalización Docente, que nosotros en Colombia se expidió en el año 2002, la ley que optimiza la asignación de recursos para el sistema educativo y que hace el proceso de descentralización como tal, donde le transfiere a los municipios y los departamentos en Colombia ciertas responsabilidades en cuanto al manejo administrativo de la educación, la realización de evaluaciones para la toma de decisiones enfocadas en primer lugar hacia los estudiantes. Se privilegia los procesos de evaluaciones estandarizadas como un instrumento de medición de la calidad de la educación, y a partir de ahí para la toma de decisiones en definiciones de políticas, pero también se da el proceso de incorporación de las evaluaciones docentes que el compañero estaba haciendo,
que básicamente está dividida en tres. Un sistema de evaluación para el ingreso, que específicamente pues evalúa conocimientos, saberes y prácticas pedagógicas. Una evaluación para el ascenso, que inicialmente empezó como una evaluación de conocimientos, una evaluación escrita, y que en los últimos años ya pasó a una evaluación de prácticas de aula, donde el docente hace un video de su práctica de aula y hay unos pares evaluadores, y una evaluación de desempeño, pero que no está mediada de la manera en que sí se realiza acá en México, sino que está más dada hacia el cumplimiento de lo que en Colombia se denomina unas contribuciones que debe hacer el docente durante todo su año escolar y que es evaluado al final del año por el rector. Ahí han ocurrido otras cosas que también han ocurrido acá, el aumento de la cobertura, la política pública en función de aumentar la cobertura, los incentivos económicos a los docentes, incentivos académicos, el plan de becas para docentes para mejorar su formación académica, y hay una serie de coincidencias, pues. Entonces mi pregunta va más hacia que si se dan ese tipo de coincidencias, y no solamente entre Colombia y México, sino entre varias naciones latinoamericanas, deberíamos plantearnos en qué está fallando, porque es que es en común, ¿sí? Y yo veo en la línea que estamos trabajando que se sigue en la misma línea, o sea, no hay como un cambio de visión o de paradigma hacia lo que estamos haciendo y lo que venimos replicando. Nosotros en Colombia pasamos tenemos periodos presidenciales de 4 años, pero que en este momento con la reforma que se hizo pasamos a reelecciones, donde tuvimos un presidente de 8 años, y en este momento estamos terminando el otro periodo de 8 años, donde la política como tal educativa se ha permanecido muy constante, pero no observamos como tal qué acciones, en realidad acciones de política pública nos van a llevar a mejorar ese tipo de resultados. Pero, por ejemplo, uno de los sistemas educativos latinoamericanos que ha sido, bueno, comentado que es de los mejores, bueno, no sé, no nada más en educación, sino en deporte, en fin, se ha manejado que Cuba. Y bueno, en Cuba no hay más que continuidad. No hay evaluación. No hay evaluación, es continuidad. Y yo creo que a nosotros aquí en nuestro país, es una interpretación mía, que en buena medida está esa parte de rompimiento y volver a empezar. Y yo me he encontrado con comentarios en el sentido de que es cuestión solamente de aguantar, es decir, porque al final de cuentas las administraciones pasarán. Y entonces lo que se asume como una cuestión novedosa, que ciertamente yo no creo que en todo lo que se escribe y lo que se dice vaya una mala intención, es decir, lo hacemos o lo proponemos con el fin de que no haya resultados mejores. Simple y sencillamente, no lo hay, es decir, creo que en todo lo que se escribe hay una buena intención, pero nunca llega a concretarse como tal. Porque con nosotros cada 6 años rompemos y empezamos. O por lo menos esa impresión se da. De tal suerte que en esta última parte, las estrategias de aprendizaje propuestas ni siquiera se llegaron a implementar en las aulas. Porque desde el principio, es decir, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, la propuesta de los programas de estudio en el 2011 era el trabajo por proyectos. Y tenía como, en el español, como vehículo la utilización de las prácticas educativas con un fin social. Y bueno, los programas, los libros de texto, todos estaban alineados en ese sentido. Cuando llega la actual administración, lo primero que hace en el 2013 es cambiar los libros de texto de primero y segundo de primaria de español, y quedaron totalmente descontextualizados del programa de estudios.
Es decir, ya no respondían a los proyectos que venían estructurados en los programas de estudio. Ya desde entonces mandaron un mensaje y como que prácticamente los maestros soltaron, porque era el mensaje gubernamental así. Es decir, ya no encontraron congruencia entre los libros de texto, que es la única herramienta casi que cuentan la mayoría de las escuelas, con los programas de estudio. Y entonces lo que se pensó es que ya no va a funcionar lo del trabajo por proyectos, entonces hay que esperar qué. Y ese esperar, todavía estamos en el 2017 y se maneja en los programas de estudio nuevos que se empezarán a aplicar en el 2018, también los proyectos. Las mismas estrategias didácticas que vienen en el 2011 son las mismas sugeridas para el 2018. Bueno, también el trabajo situado, el aprendizaje situado, perdón, pero las secuencias didácticas y los proyectos están presentes. Entonces, ¿para qué modificar las herramientas de los libros de los alumnos de primero y segundo? ¿Para qué desarticularlas de los programas de estudios? Al final de cuentas, ahora, 5 años después, encontramos que esta misma estrategia didáctica es la que viene. No se entiende, ¿no? Debe haber una explicación. Yo no la conozco, no estoy allí. Estoy acá y estoy resintiendo lo mismo que los docentes, esos cambios o esas señales encontradas que todavía no le encontramos todavía la parte que cierre y que le encontremos sentido a lo que se está haciendo. Todavía no, para algunas cosas todavía tenemos así, no muy claro, pues, para dejarlo así de esa manera. Sí, no, gracias a usted. Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos. Quiero decirles algo más para cerrar, es que hay un dato muy curioso, un asunto curioso, que tiene que ver con que las políticas que implementa el gobierno son políticas de Estado, pero no políticas públicas. O sea, las políticas públicas deberían de estar pensados en contextos específicos, deberían de aparecer a partir de un diagnóstico, deberían de estar dirigidas a un fin específico y, por supuesto, si están dirigidas a un fin y a partir de un planteamiento de diagnóstico, entonces, por supuesto, está planteado un seguimiento y una evaluación, que son las que dan continuidad de un sexenio, en nuestro caso, a otro sexenio, o de un periodo de gobierno a otro periodo de gobierno. Lamentablemente, las políticas de Estado son políticas de grupo. Entonces, ese planteamiento en donde aparecen planes, programas, proyectos, estrategias o tendencias para atender un problema específico, no está pensado con un fin específico que tiene que ver con un diagnóstico situado o que tiene que ver con un seguimiento o una evaluación. Se hacen planteamientos de proyectos, de propuestas que muchas de las veces, también igual que en Colombia, se contratan del extranjero. Porque la OCDE les planteó que hay dinero específicamente para llevar a cabo o para favorecer el índice de reprobación. Entonces, sí es un problema que todo el mundo compartimos, pero no son las mismas situaciones ni las mismas causas que propician la deserción y la reprobación. Entonces tendríamos que pensar o regresarnos a un diagnóstico situacional, un diagnóstico de contexto, para que el plan o proyecto, la política que se vaya a implementar, dé respuesta a esas problemáticas que se identificaron. Entonces hay un gran vacío. Como decía ayer el lunes el rector, es una agenda todavía que tenemos pendiente, y no solamente en el Estado, en las universidades, en las instituciones, en el Ministerio de Educación, porque somos parte de un Estado, somos parte del gobierno, ¿no? Y tenemos una dirección o direcciones que nos dan para seguir adelante, y nos falta una política propia. Y eso también está pensada, una política que se desprenda de adentro y que vaya hacia afuera y que luego regrese y que tenga esa vida cíclica que debe tener una política, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, maestro Pedro, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, yo le quiero hacer entrega al maestro Pedro Díaz Arias una constancia por su participación en este congreso, en este seminario internacional de educación y política. Muchas gracias por estar con nosotros, y muchas gracias a todos. Le hago entrega. Y también le hago entrega de unos libros que es un obsequio de nuestro centro universitario, del rector. Muchas gracias. Y esto también.
Muchísimas Mucho gracias. gusto. Han de disculpar, entre otras cosas, las fallas técnicas. No, muchas gracias, muchas gracias. No, muchas Muy gracias. amable, muchísimas Bueno, gracias. le invitamos a que nos acompañe. Vamos a clausurar, muchachos, vamos a cerrar nuestro seminario y nuestro seminario. Ustedes todavía tenían tareas, pero quiero preguntarles antes, porque me llamaron de rectoría que mañana se inaugura el Centro Cultural Universitario que está aquí, o sea, a unos pasos de la biblioteca. Yo creo que ya les explicaron el centro cultural tan magnífico que están realizando, que están construyendo. Entonces el día de mañana se inaugura ese centro con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento de Zapopan. Entonces es a las 4 de la tarde, hay que estar a las 3:30 de la tarde, y yo pregunto si hay alguna persona interesada para tener los boletos y mañana hacerles entrega, o sea, solicitarlos a la rectoría. Y yo les decía que yo iba a abrir, quien quisiera es voluntario, no es obligado, eso no está dentro de su programa de estancia. Entonces, usted se favorece porque ustedes van a andar en Zapopan, o sea, precisamente van a estar ustedes en un tour en el centro histórico de Zapopan, mañana a las 10 de la mañana, y sería de allá que se trasladen para acá, o sea, aquí a algún lado de la biblioteca, que es donde está el centro cultural. Entonces yo necesito, por favor, que levanten la mano quien quiere asistir para contarlo y pedir los boletos, porque tenemos un número restringido de boletos. O sea, no, solamente nos dieron un número muy chiquito al centro, pero me hablaron a ver si ustedes están interesados y se los van a regalar. Entonces necesito